Muchos creen que la pertusis, también conocida como tos ferina o tos convulsa, ha sido erradicada. En realidad hay 16 millones de casos cada año que causan casi 200.000 muertes en infantes. Al principio, la pertusis aparece como un simple resfriado con un poco de tos, pero en pocos días se convierte en una tos mucho más fuerte, característica de esa enfermedad. Este es el sonido de la tos provocada por la pertusis en un adulto. Esos accesos de tos intensa ocurren varias veces al día y provocan una gran molestia a la persona. Sin embargo, los más impactados son los niños menores de 6 meses, que todavía no han recibido las 3 dosis de vacunación y aún están desprotegidos. Escucha el sonido de la tos de un infante con pertusis. Cada crisis puede durar hasta 30 minutos, varias veces al día, y puede persistir por hasta 10 semanas. Si así es el sufrimiento en un adulto, puedes hacerte una idea de lo que es para un bebé. En la mayoría de los casos, los padres son quienes contagian a los niños de pertusis. Tú puedes evitar ese contagio. Pregúntale a tu médico cómo, vacunándote, puedes protegerte y ayudar a proteger a los más pequeños. Como introducción, la coqueluche no es tan frecuente en la ciudad de La Paz. En departamentos como Santa Cruz hubo una epidemia el año pasado, creo que más de 150 casos entre adultos y niños, y acá en La Paz ya hay también casos, ¿no? Hay también casos. Y han escuchado los accesos de tos. Escuchando los accesos de todos ustedes, que en el año por lo menos una vez tal vez han enfermado de resfrío o de una faringitis. Bueno, no saben realmente si habrá sido una neumonía leve. ¿Qué habrán tenido? ¿Tenían tos? Esos accesos de tos eran similares. A veces estamos tosiendo ahí, ¿no? O a veces más fuerte, pero ahí cada rato estamos tosiendo. En la coqueluche, los accesos de tos son como los que han escuchado, se llama tos quintosa también, tos perruna. Es una tos cianosante. ¿Qué es cianosis? Coloración azulada de la piel. ¿Por qué nuestra piel se volvería azul? Por falta de oxígeno. Entonces, durante los ataques, durante las crisis, así como han escuchado, están tosiendo y no dan tiempo para oxigenarse. No da tiempo para una respiración. Entonces los niños se empiezan a poner morados. Por eso se llama cianosante. Es una tos cianosante. También es una tos emetizante. Están durante la crisis empiezan a vomitar. Entonces, emesis es vómito, ¿no? Emetizante, produce vómito. En algunas ocasiones durante las crisis los niños se desmayan. ¿Por qué? Por la cianosis, por la falta de oxígeno. No se oxigena el cerebro y se desvanece. Entonces, en La Paz hay bastante lo que se llama síndrome coqueluchoide. ¿Qué significa? Oide. Parecido. No es coqueluche, pero es parecido a la coqueluche. Entonces, la coqueluche, ¿por quién es producida? Por una bacteria que se llama la Bordetella pertussis. Es una bacteria. ¿A la bacteria qué le damos? Antibiótico, ¿no? Si no, la bacteria no se va, no la matamos. A la bacteria, antibiótico. Pero hay un síndrome que se llama síndrome coqueluchoide, que es una tos parecida a la coqueluche, no es igual así de severa, pero es producida por virus. Virus respiratorio sincitial, rinovirus,
paraneumovirus, producen una tos similar a la de la coqueluche, pero son virus. ¿Cómo yo puedo saber si es coqueluche o no es coqueluche? Un hisopado nasofaríngeo. Por la nariz le pongo un hisopo, con eso, no un hisopo, una sondita. Una sondita, por la sondita le instilo agua destilada, la sonda tiene que ir hasta la nasofaringe, le instilo agua destilada, lavo y rápidamente aspiro. Lavo y aspiro. Y eso tengo que mandarlo al laboratorio. El laboratorio me va a decir es coqueluche o no es coqueluche en un día. Entonces, en esas 24 horas, o tal vez hasta en 2 días me va a decir el laboratorio, ¿es coqueluche o no es coqueluche? Si es coqueluche, igual. Tengo sospecha de coqueluche, notificación inmediata, porque puede darse una epidemia. Y hasta que no sepa si es bacteria, es coqueluche o es coqueluchoide, producida por los virus que hemos dicho, tiene que recibir tratamiento antibiótico ante la duda. ¿Listo? Eso para que sepan más o menos de qué estamos hablando. Ahora, respecto a lo que nos interesa de entrada, primero la parte clínica, ¿no? Tenemos que conocer, ¿para qué nos sirve conocer a la Bordetella pertussis? Porque hay que saber identificar, notificación inmediata y, como decía el video, ¿cómo se previene? Con la vacunación. ¿Cuál vacunación? ¿Cuál vacuna? La pentavalente. Contra la pentavalente, que les protege contra la difteria, tétanos, coqueluche, ahí está, ¿no? Contra el coqueluche, contra el Haemophilus influenza tipo B y contra la hepatitis B. Esa es la pentavalente. La pentavalente se vacuna a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, son 3 dosis. Y luego ya la cuarta y la quinta dosis, que se llaman refuerzos, es al año y medio y a los 4 años. ¿En quiénes es más frecuente? En menores de 6 meses. Entonces ahí, digamos, las de refuerzo no las tiene que tener, pero obviamente las 3 primeras de los 2, 4 y 6 meses sí los tiene que tener. Como dice acá, es un padecimiento descrito a finales del siglo XVI. El agente causal, que es la Bordetella pertussis, fue aislado por primera vez en 1906 por Bordey y Gengo, que gracias a ellos también han creado su propio agar, ¿no? Su propio medio de cultivo, que es Bordey y Gengo, en el cual se desarrolla esta bacteria. Posteriormente se identificó Bordetella parapertussis, pero que no es de gran intensidad como la Bordetella pertussis y sobre todo no es muy rara, ¿no? Y es una tos parecida pero muy leve. Y también se identificó otro tipo de Bordetella, que es la bronchiséptica, pero es un patógeno más frecuente en animales, de lo que no vamos a hablar, ¿no? Perro, gato, conejos, muy raro en humanos. Si da en humanos es porque si es una bacteria o es un parásito o es un hongo que es frecuente en animales y le da a un humano, ¿por qué piensan que es? ¿Ah? Porque es un paciente inmunodeprimido, ¿no? ¿Inmunodeprimido qué? Sobre todo cáncer. Puede ser porque el cáncer mismo le ha producido una inmunosupresión baja de las defensas, o puede ser porque el paciente estaba con cáncer y le han lanzado quimioterapia para salvarle la vida, y la quimioterapia también le ha inmunodeprimido más, porque la quimioterapia mata las células cancerígenas, pero lastimosamente también se lleva células buenas. Entonces a veces la quimioterapia te inmunosuprime. O dentro de las enfermedades el VIH, el SIDA, ¿no? Entonces, no el VIH, el SIDA. ¿Qué diferencia hay entre VIH y SIDA? VIH es tener la enfermedad, pero puede estar ahí normal, incluso su carga viral puede estar bien baja, puede llevar su vida normal. Pero en cambio tener SIDA ya significa síndrome de inmunodeficiencia humana. Síndrome, ¿qué son? Signos y síntomas. Ya puede tener lesiones en la cara, puede tener neumonía, puede tener diarrea crónica. Entonces esos ya son síntomas de que la enfermedad está
bien activa. Entonces, en ellos sí pueden entrar hongos, parásitos, virus de los animales que no deberían normalmente ingresar. Ahí puede ingresar la bordetela bronchiséptica. Entonces, estas tres especies, entre otras, forman el género Bordetela, pero nosotros vamos a hablar netamente de la Bordetela pertussis. Como les he dicho, ¿qué es esto? Es una cajita Petri y ahí está sembrado, ¿no? Es más o menos, creo que la quinta o sexta práctica de la materia. Ahí ustedes van a realizar el sembrado. Aquí está sembrado, ¿no? Está sembrado la bacteria, se siembra así por cuadrantes, está sembrado y aquí tal vez se ha empezado a sembrar y aquí ha empezado a crecer más y aquí ha llegado menos ya y aquí a lo último y aquí ha empezado a crecer, ¿qué cosa? La bordetela. Entonces este medio de cultivo se llama bordet gengo o de Zigan Low. Entonces estas bacterias tienen algunas exigencias nutricionales para crecer. Crecen mejor en atmósferas con CO2 de 5 al 10%, es decir, necesitan dióxido de carbono para su desarrollo. Producen colonias pequeñas, lisas, convexas, brillantes, como ven acá, ¿no? Son colonias lisas, casi transparentes. Ninguna de estas especies es de vida libre, solo se encuentra parasitando mucosa de la vía respiratoria. Bueno, con el ejemplo, con lo que han escuchado, ya saben que se trata de un patógeno que infecta la vía respiratoria. Como igual decía una diapositiva previa, proviene, ¿no?, de una familia que es la familia Alcalicegenaceae. Ahí están las tres especies de bordetela de las que hemos hablado. Y dentro de las características propias de esta bacteria, es un cocobacilo. Vean el dibujo, a ver, no es coco, netamente está un poquito alargado, por eso se llama forma cocobacilar o cocobacilo. Son pequeños, de 0,3 a 0,5 por 1,5 a 1,5 micrómetros. Aerobios o anaerobios facultativos. Son aerobios, pero necesitan dióxido de carbono 5 a 10%. No tienen flagelos, son inmóviles. Por sus características tintoriales son gram negativos. Pueden andar solos o en parejas o en cadenas. Dependiendo en qué fase de su aplicación se encuentran, pueden estar capsulados en la fase 1. Tiene una coloración bipolar, tienen gránulos metacromáticos. No se alcanza a ver bien en el esquema del dibujo. No tienen flagelos, por eso son inmóviles, ¿no? Si son móviles, pues es porque tienen pelos o tienen flagelos. Excepto bordetela bronchiséptica, que sí tiene flagelos. Sí tiene fimbrias y no forman esporas. Estos son características generales de la bacteria. Como hemos dicho que son aerobios, entonces por eso se encuentran en la vía aérea. No pueden estar en un absceso porque ahí no le llega el oxígeno, porque es una cámara cerrada, entonces no se podría desarrollar. Necesita que nosotros respiremos, o por lo menos que haya oxígeno en la vía respiratoria para poder replicarse. Es catalasa positivos, oxidasa positivos a la hora de diferenciar. Cuando hemos hablado de métodos, hemos hablado de cultivo, ya no, todavía no, ya, no hemos hablado de cultivo. Entonces, para diferenciar las diferentes bacterias hay diferentes formas. Por ejemplo, si son metabolizadores de azúcares, si necesitan oxígeno o no necesitan oxígeno, si oxidan
o no oxidan. Entonces así se van diferenciando por procesos químicos. Entonces se va descartando, se va descartando, se va descartando, y llegamos a un punto en el que decimos, son oxidación positivos, son reductores, hemolizan. Entonces estamos pensando en tal bacteria, ¿no? Entonces son características químicas que nos ayudan a diferenciar a la hora del diagnóstico laboratorial. La temperatura de crecimiento, 35 a 37 grados centígrados, crecen en un pH de 7.6, ahí un poco alcalino, no necesitan pH de ácido. Epidemiología, como hemos dicho, tiene una distribución mundial en todo el mundo. En Bolivia igual, el año pasado había casos en Oruro, y hemos dicho, si hay tantos casos en Santa Cruz, ya en La Paz igual van a haber casos, no han habido casos en La Paz. Y este año sí hay casos ya este año en La Paz. Se transmite de persona a persona por lo que ven aquí en el dibujo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Gotitas de fluvio, ¿no? Cuando tosemos, entonces pueden haber microgotas que pueden con la gravedad caer al piso, y otros que se quedan suspendidos en el aire por mucho tiempo. Pueden llegar a otro grupo, aspiran y ya listo, ya se han infectado. O nosotros podemos infectarnos y podemos llevar a la casa también. Y en la casa tal vez hay un lactante de 3 meses, y nosotros ahí vamos y le besamos, mi hijito, mi hermanito, ¿cómo estás, hijita? Y listo, ya le hemos transmitido el gen que nosotros hemos llevado de los hospitales. Sobre todo, ¿no? Digamos, yo que atiendo consulta externa los miércoles, voy, atiendo a mis pacientes, y ahí pues llegan, yo tengo que estar protegiendo, porque si no yo me voy a enfermar y luego yo voy a llevar esa enfermedad a mi casa. Entonces siempre el barbijo, cuando vean algún paciente enfermo, o si alguien llega enfermo a su casa, pues naturalmente hay que utilizar 1 o 2 barbijos. Entonces la vía de transmisión es vía aérea por aerosoles. Ahora, factores de virulencia. Virulencia es la forma en la que hace daño, ¿no? Son toxinas, sobre todo la toxina pertussis, la toxina de Nitz-Ciclasa, la toxina dermonecrosante y la toxina traqueal. Son diferentes toxinas con las que producen diferentes grados de enfermedad. Algo que es importante siempre es el tamaño o la cantidad del inóculo. Si yo he aspirado gran cantidad de la bacteria, entonces gran cantidad, esa cantidad de bacteria también se va a replicar con mayor rapidez y me va a producir una enfermedad mucho más severa. Que tal vez ha entrado, qué sé yo, en esta hora alguien que tenía coqueluche en la mañana, a las 9 de la mañana, nadie más ha pasado clase, nos toca a nosotros entrar a las 12, tal vez ya se ventila un poco el aire, pero no completamente, tal vez hay unas bacterias todavía suspendidas en el aire, en las microgotas, y puedo haber aspirado una pequeña cantidad de inóculo y que me va a producir una enfermedad mucho más leve. Entonces la virulencia va a depender de la cantidad del inóculo. Además de las toxinas, dentro de los factores de virulencia también están las adhesinas. Como las bacterias necesitan, ¿no? Cuando hemos hablado de patogenia viral y bacteriana, necesitan adherirse a las células. Entonces las adhesinas son importantes para que se puedan adherir y liberar sus toxinas. Entonces dentro de las adhesinas están la hemaglutinina filamentosa, la pertactina y la hemaglutinina de toxina pertussis. Ahora, una vez que se ha adherido y liberado sus toxinas, empieza la lesión del epitelio respiratorio, de las células del epitelio respiratorio. Y estas células del epitelio respiratorio empiezan a producir moco. Además de la producción del moco, al haber lesión directa de las células, empiezan a necrosarse.
empiezan a necrosarse, y al necrosarse las células del epitelio respiratorio pueden incluso llegar a la lámina basal y producir ulceración de ese epitelio. Puede haber úlceras a nivel del epitelio respiratorio, y eso es responsable de la gravedad de la enfermedad. Como les he dicho, se transmite por gotitas de flujo. Al inhalarse se llevan los bacilos desde la nasofaringe hasta, desde las fosas nasales hasta la nasofaringe. Por eso el diagnóstico por aspirado nasofaringeo se tiene que, una vez instalada la sonda, hacer el lavado de la nasofaringe. De cavidad nasal nomás no sirve, no van a lograr aislar más. Hay que introducir más o menos la cantidad suficiente de sonda para realizar el instilado de solución y el aspirado correspondiente. El periodo de incubación más o menos de 5 a 20 días, en un promedio más o menos de una semana es donde presentan mayores síntomas. Hay diferentes etapas clínicas dentro de la enfermedad. Al principio es una fase catarral, que significa moco, ¿no? Productora de moco. Luego ya va a ser la fase paroxística, que es la fase en la que hay mayor tos en episodios. La tos de la coqueluche no es como, o sea, van a ver un videito al final, no es como la de otras enfermedades respiratorias. Yo les comento, en la consulta me llegó un paciente y la mamá me dice, no, está muy grave mi hijo, está con tos se pone muy morado, está muy grave, casi viendo por emergencia. Y yo lo veo al bebé, y el bebé estaba sonriendo, así sonriendo, y estaba jugando más o menos. Y me miraba y me sonreía. Y durante toda la consulta no ha recibido nada. ¿Y hace cuánto era, señora? No, esta mañana me dice. O sea, no se puede recuperar de un cuadro respiratorio tan rápido. Ya, bueno, yo como que no le creía, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más, señora? Y luego empieza su crisis. Mis ojos. Y como lo que han escuchado, no, pues yo dije, esto es coqueluche. Pareciera que fueran pacientes sanos, pero tienen esos episodios de abscesos de tos ya anosantes, se ha puesto morado, ya está vomitado, es bien clásico del libro. Y así, y tienen esos episodios más o menos a veces unos 10 veces, hasta 20 veces al día, cada hora una vez, o de 3 horas una vez de ese episodio. Entonces, se dan cuenta que eso no es una tos clásica, ¿no? Nosotros andamos ahí tosiendo cuando nos enfermamos, ahí a veces un ratito, a veces al paciente nos hemos quedado con algo, pero no son de esa intensidad. Luego el resto del tiempo está feliz, comiendo, jugando, todo, pero tienen esos episodios, por eso son paroxísticos, son episódicos. Luego viene la fase de convalescencia. En la fase de convalescencia todos estos síntomas van disminuyendo. Entonces en la fase paroxística a veces tienen que internarse. ¿Por qué? Porque durante esos accesos de tos necesitan oxígeno. Necesita que nosotros le demos más oxígeno en esos momentos, porque si es que le falta oxígeno al cerebro, puede estar tosiendo, incluso luego puede estar convulsionando, porque el cerebro, vamos a hablar más de los niños, ¿no? Porque esto es más frecuente en niños, puede convulsionar. Entonces, la asistencia es darle oxígeno, confortarlo en ese momento al niño y esperar a que termine el episodio. A veces, como les digo, son tan graves que terminan en terapia intensiva. Justamente en terapia intensiva nosotros hemos extubado, es decir, le hemos sacado el tubo a un niño que ha entrado a terapia intensiva por esto, por la gravedad, y que ha terminado intubado. Lo hemos intubado solamente unos 2 días, 3 días. Y luego le hemos retirado el tubo, pero ha quedado todavía una semana más en terapia intensiva
porque teníamos que asistirle durante los episodios, ¿no? Y luego ya se fue. Entonces, esas son las... Bueno, eso lo van a ver en vivo ahorita. No, bueno, no en vivo. Diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es totalmente clínico. Totalmente. Es como clínico, ¿a qué me refiero? Ustedes lo van a ver. Estoy con diarrea, a ver, mi bebé tiene diarrea, viene con diarrea, viene la diarrea del pañal ahí todo, ahí, agua, tiene diarrea, es clínico. Entonces, en el coqueluche igual es clínico. Las características de la tos, señoría, no se van a olvidar nunca más en su vida. Y cuando vean a un niño con coqueluche van a decir, ¿por qué está tosiendo así? Se van a asustar, esa tos perruna, así intensa, episódica, cianosante, emetizante. Entonces es muy característica de la coqueluche. No van a decir, no será una bronquiolitis, no será un resfrío, parece que tiene neumonía. No, nada que ver. Esa característica de la tos es muy clásica. Este germen se puede aislar en laboratorio también, no aislarlo, ¿no? Pero se puede diagnosticar por inmunofluorescencia directa. Se hace frotis del exudado faríngeo. Podemos con un hisopo también aspirar la faringe. Es igual en la práctica de cultivos van a hacer. A realizar el aspirado faríngeo o los accesos de tos si se trata de una persona adulta, tiene que toser, o sea, no es saliva ni es vómito, ¿no? Tiene que sacar la cara, la faringe, eso se llama esputo. Entonces el esputo lo ingresa inmunofluorescencia y luego pueden ver con luz ultravioleta. El cultivo que hemos hablado, Border Gecko, y hemos hablado de las características también que tiene la bacteria para su desarrollo. Y algo que también utilizamos nosotros es el PCR y el panel viral, ¿no? Entonces son esos los métodos de cultivo. Reacción en cadena de polimerasa, el panel viral, la inmunofluorescencia indirecta, y el cultivo en medio de cultivo Border Gecko. Ya, igual, ya nos hemos ido adelantando, ¿no? Hay dos tipos de muestras. El aspirado nasofaringio, acá como ven en el dibujito. En el dibujito, esta es una cámara que se utiliza bajo presión, que del frasquito ingresa agua a la nasofaringe y se aspira la misma cantidad de agua. No todos tienen exposición a eso. Nosotros cuando tenemos sospecha diagnóstica que puede ser de coqueluche, lo que nos da el laboratorio nos da una jeringa, nos da una sondita y una ampollita de agua destilada y ya nos da muestra. Entonces instalamos la sondita, más o menos si es una persona adulta, unos 10 centímetros, si es un niño, unos 6 centímetros. Introducimos la sonda, cargamos con agua destilada la jeringa, instilamos y rápidamente expiramos. Entonces eso se llama lavado nasofaríngeo. Y ese lavado, ese es un tipo de muestra, ¿no? El lavado nasofaríngeo. Otro es el hisopado nasofaríngeo. El hisopado nos puede ayudar para el sembrado. Cualquiera de los dos, ¿no? Ya. Una vez que ya hemos realizado el sembrado y hemos visto con qué medios de diagnóstico podemos diagnosticar, ¿no? PCR, panel viral, inmunofluorescencia directa o cultivo en Border Gecko. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de coqueluche, realizamos el tratamiento. No, el tratamiento lo tenemos que iniciar
iniciar cuando hemos visto al paciente y le hemos escuchado toser de esa forma, inmediatamente hay que iniciar el tratamiento. Claro, no inmediatamente aspiramos, mandamos la muestra, pero ya le damos el tratamiento. Siempre hay que tomar la muestra primero. Pero el laboratorio, ¿cuándo me va a dar el resultado? El cultivo me lo van a dar en unos, board game me lo van a dar en unos 3 días. La inmunofluorescencia me la van a dar en unos 2 días. El PCR me lo van a dar al día siguiente. Y el panel viral tal vez me lo den en la tabla. Pero el panel viral también cuesta caro. Y no es gratis. No se realiza el panel viral de manera gratuita. Entonces, pues a veces la familia no tiene para pagar y es un poco caro. Y al final igual, entre mandar la muestra y todo eso va a tardar como unos 6, 7, 8 horas en el resultado, pero el tratamiento le tengo que iniciar inmediatamente. Y el tratamiento es acitromicina, es un macrólido. Dicen, puede ser cualquier macrólido, pero no. Al final se llega a un consenso que tiene que ser nomás acitromicina, no otro macrólido. Solamente acitromicina. Han habido diferentes esquemas que decían 10 miligramos el primer día, los siguientes 4 días, 5 miligramos por kilo por día. O en adultos, 500 miligramos cada día, una vez al día. La acitromicina solamente se lo hace al día. 500 miligramos una vez al día por 5 días. El tratamiento con acitromicina es 5 días. Así que si alguien, algún médico le receta por 7 días, la acitromicina nunca se da 7 días. El tratamiento con acitromicina es 5 días. Y antes era 3 días. Incluso hay esquemas de 3 días todavía en algunas patologías. Pero no más. Y también se da solamente una vez al día. ¿Ok? Entonces, como les decía, había esquemas que decían el primer día denle 10 miligramos por kilo en niños, 10 miligramos por kilo por día, y los siguientes 4 días 5 miligramos por kilo por día. Pero luego ya se quedó en un estándar, 10 miligramos por kilo por día los 5 días, como dice acá en letras rojas. El soporte de oxígeno, como les he dicho, igual es necesario, sobre todo durante las crisis. No vale la pena que un niño esté saturando. ¿Cuánto está saturando? 98, 100%. Bueno, 100% es raro aquí en la altura que satura ya. 96, 98 está saturando. Ahí muy bien. Pues durante las crisis baja hasta 60%. Entonces el soporte de oxígeno generalmente no es todo el tiempo. Es durante las crisis. Ahora si la carga viral es muy alta y el pulmón tiene mucha necrosis, muchas úlceras, entonces, no el pulmón, ¿no? La vía respiratoria, en esos casos, pues se quiere estar con oxígeno todo el tiempo. Como el niño que les dije que terminó en terapia intensiva. Ya. También se puede utilizar los macrólidos, pero no tienen el mismo efecto como la eritromicina. El tratamiento disminuye la transmisión durante la etapa catarral. Durante la etapa catarral es la etapa en la que hay mayor contagio. ¿Dónde hay mayor contagio? En la etapa catarral. Y al final vamos a repetir esto una vez más. Las manifestaciones clínicas, es decir, la tos cianozante, metizante, va a mejorar cuando se separe el epitelio de las vías respiratorias. Mientras tanto, la tos continuará aún en ausencia de cocobacillus, ¿no? Entonces, el hecho que un paciente, no solamente coqueluche, todas las enfermedades respiratorias, el hecho de que un paciente continúe con tos no significa que siga enfermo. Ese epitelio respiratorio destruido porque está lesionado, ulcerado, necrosado, a veces puede tener un epitelio respiratorio sangrante, etcétera, que te dejan los virus, bacterias que te infectan la vía respiratoria, necesita tiempo para sanar. Ya no hay virus, ya no hay bacterias, nada, pero necesita tiempo para volverse a epitelizar. Siempre como expliqué, ¿no? Cuando uno se cae, se desportilla la rodilla, entonces ahí está todo rojo, está ardiendo, está como que queriendo sangrar.
pero luego eso tiene que secar, tiene que epitelizar, luego al final quedará una cicatriz, pero por lo menos ya está liso, ¿no? Igual la vía respiratoria tiene que sanar. A veces siguen con tos por unas 3 semanas, viene la mamá bien preocupada, no quiero que se quite completamente, entonces no, tiene que sanar. Entonces mientras haya en la vía respiratoria todavía lugares que están un poquito lesionados, el cuerpo identifica esos lugares como que hay algún cuerpo extraño ahí y se desencadena el mecanismo de la tos para tratar de sacarla. El cuerpo, la tos es un mecanismo de defensa que trata de sacar lo que hay en la vía respiratoria. Entonces nunca esperen como médicos que todavía un poco de tos le ha quedado, doctor, ¿qué más le podemos dar? ¿No? Pues dele tiempo, dele chance a que se recupere solita. Ya. Prevención, dice, y seguimos ahí con la citromicina. ¿Por qué? Porque en el síndrome coqueluchoide, que era viral, pues no sabemos al final si habrá sido no sabemos cuando arriba el paciente, ¿es coqueluche o es coqueluchoide? Y ante la duda, igual le tengo que dar acitromicina. Le mandaré muestras y todo, igual le tengo que dar acitromicina. Si es coqueluche, pues genial, ya tiene su tratamiento. Pero si no había sido coqueluche, había sido coqueluchoide, si había sido un virus, ni modo, pues le he dado 5 días de antibiótico a un virus que no lo necesitaba, pero ante la duda es mejor actuar. Y sobre todo la vacunación, la vacuna la pentavalente de la que ya hemos hablado. La vacunación realmente salva vidas, siempre sean promotores de la vacunación. Y hemos hablado, ¿no? De las dosis de la vacuna, sobre todo las 3 primeras son las más importantes, 2, 4 y 6 meses. Las demás las considera de refuerzo, pero las 3 primeras son las más importantes, sobre todo por la edad, porque desde que nacen los bebés están, no tienen defensas, no se han expuesto. Digamos, usted ya se han enfermado tantas veces que su cuerpo ya tiene mucha memoria inmunológica para muchas enfermedades, pero de los bebés no. Entonces hay que vacunarlos. Por eso esa es la edad de la vacunación. Aislamiento de contactos, si tienen algún familiar o algún paciente con cuadro respiratorio, válido. Medidas higiénicas, alcohol, gel, para todo. Bueno, el esquema de la vacunación, ya hemos dicho, ¿no? Ahí están las 4 dosis, las 5 dosis, perdón. La administración de la pentavalente es intramuscular. La pentavalente se administra en el muslo izquierdo, en el recto anterior. Ya. Y este es el paciente con coqueluche diagnosticada por panel viral que tenemos en la terapia intensiva. Extubado ya, pero todavía está con máquina, está con VNI, todavía requiere soporte de oxígeno. Y al lado está el mismo paciente unos días después, cuando ya ha dejado casi el oxígeno, está con unas puntitas nasales, como sea, pero ya está en compañía de su mamá. Y me daba pena a su mamá. Es una bobita de 6 meses y medio sin vacunas. 6 meses y medio sin vacunas. Y me daba pena porque en la visita, ahí siempre, ahí al lado mío, ¿no? El otro terapista que ahí no tiene pelos en la lengua. Y esta bobita está así por la irresponsabilidad de la madre. Le vamos a decir de frente, señores, por su culpa. Bueno, yo no soy tan cruel, pero a veces necesitan esas cosas los papás para reaccionar. Yo cada vez que estaba con sus accesos de tos en la guardia, ¡ay, mi celular! Quería grabarle, y ya para cuando iba, pues ya se ha acabado su acceso de tos. Y al residente le dije, me lo vas a grabar cuando se pueda, y más bien la logró.
ya está recibiendo oxígeno. Estamos controlando en el monitor que no baje mucho su saturación. Se le había extubado ya 2 días antes. Entonces solamente era darle chance, pero unos días más y ya estaba hecho.